ya con nosotros en la mañana está nuestro buen amigo Aníbal Ortiz Andújar, listo para compartir una buena palabra en esta sección de Generación Relevo. Ustedes saben que Terto Hablemos no tan solo recibe un grupo de pastores y pastoras, sino que también estamos dando espacio a nuevas generaciones, a jóvenes que Dios está levantando al ministerio, a gente que Dios está, ¿verdad? Que están siendo mentorizados, están siendo ayudados y les están dando oportunidad en el reino. Porque yo estoy aquí hoy porque también me la dieron. A mí también me dieron oportunidad en el reino. Y me dieron oportunidad para trabajar. Y esto es así. Y seguimos trabajando en esta generación de relevo. Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y Dios te bendiga mucho, Jesús. Es un placer y un privilegio estar nuevamente contigo y con todos aquellos que están conectados con nosotros. Qué bueno, sé que hoy vienes para continuar en estos diálogos tan interesantes como lo es la generación relevo y ya la pantalla está compartida. Yo sé que tú siempre vienes ya el pastor Iván de la Torre nos tiene adiestrado, ya sabemos cómo es que se corre la cosa. Así que adelante, que yo sé que el Señor nos va a continuar bendiciendo porque me parece que es importante seguir hablando sobre las generaciones de relevo. Así mismo es, Jesús. Así que voy a estar compartiendo brevemente pantalla para Adelante. todos aquellos que están conectados con nosotros. Eh, Durante la mañana de hoy me gustaría retomar un tema que comenzamos la semana pasada con el pastor Iván, que es el tema del discipulado, que vuelvo y repito, es el eje central y es el fundamento de la misión que Jesús nos dio. Así que nosotros tenemos que dialogar del discipulado, así como el pastor Candelaria mencionaba la importancia del evangelio hace unos minutos. Yo considero que dentro de ese proceso de evangelio, la misión es el discipulado y es la forma en la que este evangelio se comparte. Así que yo voy a estar compartiendo brevemente hoy el tema del discipulado y quiero comenzar con lo que habíamos dialogado un poquito la semana pasada y es tomar en consideración para los pastores que nos están viendo este breve resumen. Y es que el discipulado no es lo mismo que la mentoría ni el coach. Y hay que tomar esto en consideración porque en ocasiones la línea puede ser bien finita y aunque los tres representan un proceso de acompañamiento, ciertamente nosotros tenemos que visualizar el discipulado como un proceso de relaciones significativas en donde nosotros buscamos que la próxima generación desarrolle madurez en Cristo. No buscamos solamente el desarrollo de habilidades o talentos, buscamos madurez y la esencia del discipulado no es el programa de clase. Ya habíamos dicho que aunque el programa de clase o un buen estudio bíblico puede complementar el discipulado, no es discipulado en esencia. Tiene que haber ese proceso de relaciones. Yo dialogo contigo, Jesús, tú dialogas conmigo, te hago preguntas, tú me haces preguntas y hablamos de todas las facetas de la vida, porque como mencionó el pastor Rafael también, citando al profesor Javier Gómez, el evangelio tiene que ver con todo y el discipulado tiene que verse en todo, en todas las Así es. áreas del joven. Así que yo voy a compartir esta pregunta para introducir la mañana de hoy. Y es que si estamos hablando del discipulado de las próximas generaciones, tenemos que preguntarnos a quién le corresponde ese discipulado de las próximas generaciones. ¿Le corresponde a los padres o le corresponde a la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia, hablo del término del liderato, porque sabemos que mayormente quien ejecuta el discipulado en la iglesia es el liderato, que no debería ser así, porque todos estamos llamados a discipular, tanto aquel que es pastor como aquel que está sentado escuchando la palabra. Todos debemos hacer discípulos, pero mayormente el liderato es el que tiende a involucrarse en discipular. Así que ¿a quién le toca la responsabilidad? ¿A papá, a mamá o al liderato de la iglesia? Y para contestar esta pregunta o para dialogar un poco, yo quiero traer unas estadísticas de Barna, donde Barna en el año 2018 publica un artículo relacionado a esta interacción entre padres y pastores o líderes en relación al crecimiento de sus hijos, al desarrollo espiritual de sus hijos. Así que hay unas estadísticas bien breves que voy a compartir que me parecieron interesantes y es que dentro de este proceso donde estos padres fueron entrevistados en una muestra de 403 padres comprometidos con el evangelio, eran padres comprometidos. Ellos consideraban, un 82% de ellos decía que
deseaban que sus hijos desarrollaran una fe hasta la adultez. Así que tenemos una coinonía de parte de los padres que ellos dicen, oye, a mí me encantaría que mi hijo, su fe, no solamente dure en su juventud. Yo quiero que su fe sea desarrollada hasta que él sea adulto, tenga 30, 40, 50, 60 años y siga sirviéndole a Jesús. 3/5 partes de estos padres, o sea, 3 de cada 5 padres que están comprometidos con la fe, consideran que el discipulado de sus hijos es su responsabilidad. O sea, hay papá y mamá están diciendo, oye, esto es de nosotros, esto nos toca a nosotros por mandato bíblico, la responsabilidad principal es de nosotros. Mientras que un 36% de estos padres considera que es su responsabilidad, pero necesitan ayuda de la iglesia. Y aquí hay hasta cierto punto una manifestación de humildad. Dice, oye, yo sé que la iglesia, en la Biblia plantea que esta palabra debe ser compartida y dialogada desde el seno del hogar. Sin embargo, yo necesito ayuda de la iglesia. Así que hay una señal que la familia y los papás están enviando a la pastoral. Y por otro lado, dentro de este mismo artículo se entrevistaron 335 pastores de jóvenes específicamente. Y ellos mencionaron, el 68% mencionó que su mayor reto en el ministerio no es la participación de los jóvenes, no es que van a predicar, no es sacar el tiempo para preparar el sermón o el estudio para los jóvenes. El mayor reto es que hay una falta de compromiso por parte de los padres en el crecimiento espiritual de sus hijos. Y ahí es donde esto se vuelve un poco alarmante, porque los pastores de jóvenes están diciendo, oye, necesitamos que los padres se involucren. Y por otro lado, los papás están diciendo, es nuestra responsabilidad, pero necesitamos la ayuda de la iglesia. Así que ambos lados reconocen que tienen responsabilidad en desarrollar y discipular a las próximas generaciones, pero dicen, oye, no podemos hacerlo solo. El pastor no se puede fajar al máximo dentro de su proceso de la iglesia si el papá no está involucrado. Y el papá dice, yo necesito que la iglesia se involucre también. Por lo tanto, yo quiero compartir esta propuesta con toda humildad a aquellos pastores que nos están visualizando. Y es que para contestar la pregunta a quién le corresponde el discipulado de las próximas generaciones, yo considero que le corresponde a ambos lados. Que aunque por mandato bíblico ciertamente debe nacer en el núcleo del hogar, por mandato bíblico, sin embargo, la iglesia corresponde una herramienta fundamental para que entonces esto se pueda ejecutar en la casa. Así que no podemos pretender tampoco que los padres tienen todas las soluciones, ni tampoco los padres pueden pretender que la iglesia tiene todas las soluciones. Así que es un discipulado colaborativo. Vamos a tomar esto en colaboración y para eso traigo 4 tips o 4 consejos prácticos que el pastor puede aplicar para buscar la forma de establecer ese discipulado colaborativo. Lo primero es que el pastor tiene que crear un vínculo con los padres. Papá y mamá tienen que conocer a su pastor tiene que conocer al papá y a la mamá del joven que están discipulando. Así que tienen que involucrar a los padres en el proceso. El discipulado no es llanero solitario, pastor que me escucha, no es que tú solo lo discipulas, necesitas la ayuda de los papás porque los papás ven unos elementos en sus hijos que tú no estás viendo mientras lo estás discipulando. Segundo, pastor, informe a los padres sobre lo que usted va a hacer con su hijo, porque a veces los papás no saben qué es eso del discipulado, nunca lo han experimentado en sus vidas, piensan que es una clase más, pero dígale que no, que es que usted se va a involucrar en la vida de sus hijos, en cada etapa de sus vidas, porque usted cree en lo que Dios ha puesto en la vida de sus hijos. Tercero, estimula a los padres, muéstrele el rol fundamental que ellos tienen en la vida de sus hijos. Y cuarto, sírvale a los padres, ayuda a los papás a ser mejores papás. Y esto es una responsabilidad pastoral porque los papás no tienen todas las herramientas para discipular a sus hijos. Y ellos necesitan que su pastor diga, aquí estamos, yo te voy a enseñar a ser mejor papá, cómo puedes involucrarte en la vida de tus hijos. Y yo entiendo que una pastoral involucrada con unos padres desarrollarían con éxito el discipulado y la madurez de una generación que necesita ser discipulada. Así que eso es lo que quería compartir en esta mañana, Jesús, con mucha humildad. No, y me parece que es una propuesta interesante, una propuesta veraz. Me parece que la iglesia cumple con una función muy importante en la vida de todos. A mí me gusta mucho cuando leo los escritos del doctor Daniel Esquipani, o leo también a Jorge León cuando habla sobre las comunidades terapéuticas. Entonces, cuando yo leo y miro
y miro esto, me puedo percatar de que la iglesia, sin lugar a dudas, y cuando hablamos de la iglesia, obviamente nos estamos refiriendo al entorno comunitario, a esa comunidad de fe. La iglesia tiene unos componentes de crecimiento y que ciertamente son unos componentes colaborativos con los padres, y no tan solo desde la perspectiva de los padres con los hijos, sino que también tiene unos componentes de sanidad, unos componentes terapéuticos, unos componentes de acompañamiento, de cuidado. La iglesia provee unas herramientas poderosísimas en sí misma que ciertamente los padres en este caso deben mirar siempre la comunidad de fe como una experiencia de colaboración para la crianza de nuestros muchachos y muchachas. Tú sabes, Aníbal, que yo creo dónde está el disloque. ¿Dónde? El disloque para mí, después de todos estos años envueltos, de hecho, nuestros primeros trabajos fueron trabajando con muchachos, nosotros siendo muy jóvenes, mi esposa y yo, antes de casarnos, ya estábamos trabajando a nivel nacional en experiencias de juventud y corriendo para arriba y para abajo. Y luego entonces, obviamente, con los ministerios y el pastorado y la cosa. Y después de tantos años, yo siempre he visto que el disloque ha sido que la iglesia ciertamente provee unos espacios, provee unos tiempos para que se pueda desarrollar la espiritualidad de nuestros muchachos y muchachas. Pero el disloque que yo encuentro es que en casa, más que crear un ambiente de espiritualidad, el ambiente de espiritualidad no lo hay. Uh-huh. Entonces, en casa, al no haber posiblemente unos ambientes de espiritualidad, unos ambientes de donde yo pueda ver en mi papá o en mi mamá un ejemplo a seguir de espiritualidad, ahí es donde yo encuentro que no es, ahí es donde está el punto de inflexión, donde los muchachos dicen, pero si papi y mami no van a la iglesia, ¿para qué tengo que ir yo? Uh-huh. Si ellos, en la iglesia yo oro, en la iglesia me dicen que tengo cora, que tengo que ayunar, pero si papi y mami no hacen eso, yo no los veo que ellos me invitan a orar. En casa no hacemos culto de oración, en casa no hacemos tal o cual cosa. Uh-huh. Yo no sé cómo tú lo ves, pero ahí es donde mi experiencia es donde yo veo un gran disloque. De hecho, Jesús, gracias por traer eso. Dentro del mismo artículo de Barna, uno de los retos no era el principal, yo solamente presenté el principal, pero uno de los retos que planteaban estos pastores de jóvenes que fueron entrevistados es que decían que no visualizaban ese refuerzo por parte del hogar hacia lo que ellos enseñaban a sus jóvenes. Así que ciertamente nosotros tenemos que entender, o aquellos que son padres deben entender, que el hecho de que su hijo vaya a la iglesia un día a la semana o 2 días a la semana no es suficiente para su desarrollo espiritual. No es suficiente, necesita un refuerzo en el hogar. De hecho, la iglesia debería ser el refuerzo de lo que den el hogar. Correcto, que es al revés. Debería ser al revés. Correcto. Pero estamos acostumbrados a que la iglesia asuma la responsabilidad total del desarrollo espiritual de los seres humanos, y no es así. No es así. La iglesia está para colaborar. Así que es necesario que para eso entonces el pastor tenga intencionalidad de alguna forma u otra para involucrar a los papás. Si estoy discipulando a tu hijo, oye, yo necesito discipularte a ti también, papá. O sea, porque yo te voy a discipular a ti en otras áreas, como tú vas a hacerte presente en el desarrollo espiritual de tu hijo. Y el problema es que a veces también discipulamos al hijo porque vemos un potencial, pero nos olvidamos de lo que tú mencionas, Jesús, de ese papá que en la casa va a estar reforzándolo con lo que yo le estoy dando o con otra cosa contraria o algo diferente. Así que yo debo discipular al papá mientras disipulo al hijo también. Y ahí es donde todos los ministerios, Jesús, crean relevancia. Y a veces entiendo que el problema reside en que tenemos tantos ministerios en la iglesia, pero están desconectados hacia una sola misión. Por ejemplo, en las iglesias está el ministerio de caballeros y de damas, está el de jóvenes, está el de niños. ¿Por qué razón no trabajamos todos en colaboración hacia un mismo fin? Correcto. Mientras el de jóvenes disipula, pues entonces el de caballeros y damas le enseñan a nuestros padres a ser mejores papás. Y así entonces todos vamos hacia el mismo norte y todos vamos hacia la meta del discipulado. No se trata de hacer actividades al azar o extracurriculares, se trata de que todo lo que yo haga influencie un ministerio al otro y que todos vayamos hacia la misión del discipulado, Jesús. Yo entiendo que si conectamos los ministerios, si la pastoral se encarga de centrar a los ministerios y decir, vamos todos hacia este mismo fin, ustedes se encargan de los papás, ustedes se encargan de los hijos,
estaríamos cubriendo todas las bases de la familia y el discipulado sería más efectivo en los hogares y en la iglesia. Mira, totalmente de acuerdo contigo. Dios me ha dado el privilegio por ya para 6 años de dirigir el departamento de varones de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico a nivel nacional. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Una de las cosas que cuando, ¿verdad?, Dios me permite llegar al departamento, la primera cosa que yo establezco en el departamento de varones es que la filosofía va a ser de aquí en adelante que no va a ser un departamento de varones. En términos de que vamos a andar todos los varones juntos y toda la cosa la vamos a hacer los varones juntos. No. Yo desde el primer día que me reuní con todo el equipo de trabajo, les dije, de aquí en adelante vamos a andar en familia. Ahora va a ser un departamento donde va a mirar la familia. No vamos a, no, somos un departamento de varones de la Iglesia de Dios, pero yo no quiero que cuando usted venga a una actividad, usted venga solo y venga solo porque es de varones. No. Tú vienes con tus hijos, tú vienes con tu esposa, tú vienes con todo el mundo, o sea, con todo el mundo. Y entonces comenzamos a cambiar la filosofía de un departamento que tradicionalmente, no es que sea culpa de ellos o no, es que de manera tradicional han ocurrido las cosas así. Y no tan solo en nuestra denominación, sino posiblemente en muchas denominaciones, donde se mira, como tú dices, por grupo, por segmento. Y así también se dividen nuestras iglesias también. Y entonces lo que comenzamos a trabajar fue, no vamos a trabajar con esto nada más los varones. Vamos entonces de familia. De hecho, a tal punto de que las reuniones, Aníbal, las reuniones de equipo de trabajo, nosotros no las hacemos solos. O sea, yo no me reúno con los 13 directores de distrito y con los otros y con los otros. Nosotros solos nada más. No, vienen los hijos nuestros, vienen nuestras esposas. Ellos son parte de nuestras conversaciones. Ellos hablan en nuestras reuniones. Ellas opinan, nuestras esposas opinan, nos dan ideas en nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque es la familia. No es una experiencia de nosotros solos. Y me parece que esa visión hay que incorporarla dentro de nuestras experiencias comunitarias. Y me parece que la propuesta que tú estás lanzando, donde más que mirarnos por grupos, podamos establecer una visión colaborativa, me parece que es una propuesta poderosa. Sí, de hecho, y sabemos la razón de existencia de los grupos. No es que los grupos sean ineficientes, son necesarios porque los grupos atienden unas necesidades particulares que tienen los caballeros, que tienen las damas, que tienen los jóvenes. Pero la finalidad no es mantenernos en grupo, la finalidad es que yo atiendo tus necesidades en el grupo, pero entonces tú tienes que manifestar un fruto en la comunidad, o sea, en familia, en conglomerado. Y el discipulado sería mucho más sencillo si fuese así. El pastor se sentiría más apoyado, o sea, que le quitaría ese nivel de ansiedad al pastor de que yo me tengo que encargar de toda la condición espiritual de toda la iglesia. Y entonces también le quitaría o le ayudaría a llevar el proceso, la responsabilidad a la familia también, a los papás. Así que yo entiendo que es el modelo de Jesús y es donde debemos involucrar, como tú mencionas, Jesús, y me alegra que lo estés aplicando en la práctica, porque es lo necesario, es una visión que cada iglesia a nivel local debería adoptar, en donde realmente la iglesia está para colaborar y la iglesia debe ser esa herramienta en donde entonces yo te ayudo como pastor a ser mejor papá, te ayudo a ser mejor hijo, te ayudo a ser mejor abuelo en el caso de los abuelos, pero la finalidad es que ustedes en el hogar puedan dar centralidad a lo que es el discipulado y las enseñanzas de Cristo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esta mañana, una mañana interesante donde los pastores y las pastoras, los líderes que nos están escuchando, aquellos y aquellas que Dios está llamando al ministerio, que se conectan en Tertuhablemos, porque me lo han dicho, que hay gente que no son pastores y pastoras, pero se conectan. ¿Por qué? Porque Dios los está llamando, Dios los ha señalado y entonces se están viendo en Tertuhablemos una experiencia de ir aprendiendo y trabajando y mirando la experiencia del ministerio. Y es importante de que estas conversaciones, la gente nuestra, los que ya están en función pastoral, los que Dios está llamando al ministerio, podamos hablar estos temas. Me parece, y nuevamente lo repetimos, me parece que las propuestas de esta mañana son propuestas muy interesantes, muy serias y muy contextuales.
que responden a nuestro tiempo, que responden a nuestras experiencias. Yo pienso, Aníbal, y ciertamente el tiempo corre de manera vertiginosa, pero me parece que nosotros como papás, los hombres, en este caso los varones, y hablo a los varones como director de varones de una organización, nosotros tenemos una gran responsabilidad, y es que nuestros hijos vean en nosotros. Mis hijos, yo nunca he visto a Dios, y mis hijos tampoco, pero ellos tienen que ver a Dios en mí. Sí. La iglesia es una extensión donde ellos también verán a Dios moviéndose de diferentes formas y serán edificados y afirmados en la fe. Pero donde primero ellos tienen que ver a Dios es en casa. Sí. Donde primero yo como esposo, mi esposa tiene que aprender a ver a Dios es en casa primero conmigo. No es que cuando lleguemos a la iglesia mi esposa diga aquí es un santo pero en casa es un diablo. No. Es que no puede haber esa doble vara. Uh-huh. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tú Sí. sabes, esa doble vara no puede existir en las experiencias. Ahí es donde está el disloque, amigo mío. Ese es el problema que tenemos muchas veces. Donde a veces en nuestras casas no manifestamos ese nivel de juego, de ejemplo que deberíamos ser para nuestra familia y nuestro entorno. Y cuando entonces estamos en nuestras comunidades de fe, pensamos que la comunidad allí es donde ciertamente la comunidad tiene la responsabilidad de proyectar esa espiritualidad. Y no es así. Donde primero es en mi casa, donde tenemos que proyectar ese nivel de espiritualidad, de buen esposo, de buen hijo, de buen padre, para que cuando mis hijos vayan a la iglesia, en la iglesia ellos sientan el testimonio comunitario, pero que ese testimonio comunitario es afirmado en mi experiencia de familia primero. Sí. Me parece que un planteamiento serio en esta mañana, hermano mío. Aníbal, ciertamente muy buen tiempo. Y a los que están conectados con nosotros, gracias por estar allí, por dejarnos sus comentarios, que ciertamente son comentarios muy interesantes, pero el tiempo se nos está corriendo. Aníbal, primero que nada, gracias por estar con nosotros como siempre, donde le damos, hablemos dado estos espacios y la oportunidad a nuevas generaciones, que vengan, que compartan, que nos digan, que nos hablen y que aprendamos nosotros a hablar el idioma de los nuestros, que ciertamente Dios está usando y Dios está levantando. Y qué bueno saber que estás con nosotros como todos los jueves, y me gustaría que la gente pudiera conocer cómo se puede conectar contigo. Muchas gracias, Jesús, y nuevamente gracias porque ciertamente Tertuhablemos no solamente lo está manifestando en las palabras, el hecho de que brindan oportunidad, lo están haciendo en la práctica. Y yo lo he podido ver y te lo agradezco, Jesús, por estos espacios que creas para que mi generación pueda desarrollarse y pueda encontrar en otras generaciones esas herramientas para seguir desarrollando su ministerio. Aquellos que quieran contactarme pueden hacerlo a través de las redes sociales, principalmente Facebook o Instagram. En Instagram salgo como AJ Andújar, en Facebook Aníbal José Ortiz Andújar es mi nombre completo. O si alguien quiere escribirme, puede escribirme al 787-662-8530, que con mucho gusto pues podemos contestar sus dudas. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros, hermano querido. Que el Señor te siga usando con grande poder, porque hoy, ¿verdad? Damos oportunidad a esta generación que se levanta como tú. Ciertamente de aquí a varios años, ustedes son los que llevarán la bandera del evangelio. Si Cristo no ha llegado todavía, ustedes son los que tendrán estos espacios, tendrán que ocuparlos, son ustedes. Tendrán que seguir ocupando los lugares donde cada uno de nosotros hoy pudiera ser colocado por la gracia de Dios. Pero esto no será para toda la vida. Tendrá que venir Josué, tiene que llegar Caleb, siempre tiene que ser así. Así que le damos gloria a Dios, porque tú eres parte de esa generación que Dios está levantando para sustituirnos en los momentos que tengamos que ya decir hasta aquí mis palabras y que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Jesús. De verdad. Que la paz del Señor sea contigo, hermano querido. Amén. Dios te bendiga mucho y a todos aquellos que están conectados. La paz.